Hola, esta cápsula corresponde a la ayudantía de antenas. Quedo pendiente de hace un par de semanas, así que voy a empezar al tiro, ojalá dure no demasiado. El ejercicio dice, una antena de dipolo lineal de longitud total 2 metros, con diámetro 2,48, o sea, con diámetro, con directividad 2,48 y resistencia a radiación 193,9 ohms y eficiencia del 90% en la recepción. Es alimentada por un transmisor que induce en ella una corriente sinusoidal de amplitud 3 amperes y frecuencia 150 MHz. Esta antena transmite hacia otra, situada a una distancia de 1 kilómetro, como se indica en la figura que es la que está acá abajo. Esta última antena es una antena dipolo lineal de longitud 1 metro y eficiencia de transmisión-recepción 80% que se conecta a un transceptor que es transmisor-receptor que recibe la señal de la antena y la convierte al doble de la frecuencia portadora, o sea, 2 veces la frecuencia que teníamos antes. Le da una ganancia de potencia de 60 decibelios y la vuelve a transmitir con la misma antena dipolo lineal hacia una antena parabólica, en este caso RX2, de diámetro de A y eficiencia de recepción del 90%, que está distante a 2 kilómetros de distancia, como se está indicando en la figura acá abajo. Suponiendo que la antena de transmisión-recepción mantiene su eficiencia para ambas frecuencias portadoras, determine la intensidad de campo magnético de la antena de transmisión-recepción debido a la transmisión de la antena transmisora 1, la potencia recibida por el transceptor transmisor-receptor, el diámetro de la antena parabólica para recibir la misma potencia que recibe el transceptor-receptor desde la antena TX1, y si no hubiera conversión de frecuencia, el diámetro de la antena parabólica resultaría mayor o menor que en el caso anterior, y hay que justificar esa respuesta. ¿Ok? Entonces esta es la ayudantía que hay para hoy. En sí es siempre un mismo proceso, no suele alejarse mucho de este tipo de cosas, pero bueno, tengo esta imagen. Entonces, vamos a partir al tiro. Lo vamos a partir por lo primero que nos piden, por la intensidad de campo magnético en la antena de transmisión-recepción debido a la transmisión de la antena de TX1. Entonces, directamente nos están preguntando cuánto vale justo aquí la intensidad de campo magnético. O sea, nos están preguntando por H0, ¿sí? En la antena receptora a partir desde TX1. Entonces, prefiero en el mismo dibujo nos vamos a fijar que la antena transmisora, que es la que está acá, tiene un ángulo en el que está transmitiendo que es de 90 grados, que se puede notar visualmente. Eso nos dice inmediatamente, la vamos a ir anotando aquí en los datos del apartado, que el ángulo de transmisión de la antena 1 es básicamente pi medios, que es lo que estábamos diciendo, y esto implica obviamente que la ganancia directiva de transmisión de esta antena es la directividad de la antena. Y además, como se nos indica ya, se nos habla de longitudes de onda y de las dimensiones que tiene esto, vamos a determinar al tiro si es una antena dipolo o dipolo, o sea, dipolo lambda o dipolo lambda medios. Entonces, para hacer eso, ¿cierto? Necesitamos saber cuánto de la longitud de onda, que siempre sería la velocidad de la luz partida por la frecuencia, que en este caso son los 3 por 10 a la 8 sobre 1,5 por 10 a la 8, que es la frecuencia que nos dan. Esto es básicamente 2 metros. Y se nos indica en el ejercicio que la antena transmisora 1 tiene básicamente un 2H igual a 2 metros. Por tanto, esta es una antena dipolo lambda. Entonces la directividad corresponde a la de un dipolo lambda que es 2,48. ¿Ok? Entonces, ya sabemos nosotros que la antena TX1 es básicamente un dipolo lambda, lo vamos a anotar aquí. Y bajo esa misma idea, ya se nos indicó en realidad, también podríamos haberlo deducido por esto, que la resistencia de radiación era los 193,9, que es un dato que nos dan. Podríamos saber inmediatamente que es un dipolo lambda con este dato. Y aprovechamos al tiro de saber qué tipo de antena es la antena que transmite y recibe al mismo tiempo. Para esta antena se nos indica que 2H vale 1 metro. Y como vale 1 metro, ya sabemos de inmediato que esto es un dipolo lambda medios. Al menos cuando estamos recibiendo, porque después la frecuencia cambia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros ya sabemos de antemano que em, la intensidad de campo magnético siempre se va a relacionar de cierta forma con el vector de Poynting, porque cuando estamos hablando de cómo llegar desde una transmisión de potencia a intensidad de campo magnético eléctrico, vamos a tener que pasar por el vector de Poynting porque es con quien están relacionados. Entonces, nosotros sabemos que el vector de Poynting, justo a 1 kilómetro desde donde fue transmitida, es decir, a 1 kilómetro de la antena 1 en magnitud, porque nosotros cuando trabajamos en estos ejercicios solo podemos conocer la magnitud, va a ser un medio
de la corriente máxima transmitida al cuadrado por la resistencia de radiación del dipolo lambda por la directividad del dipolo lambda y esto dividido por 4pi por la distancia que en este caso son los 1000 metros al cuadrado. Ok, entonces finalmente tenemos un medio. En este caso estamos usando esta ecuación específicamente porque el ejercicio ya nos indica que la potencia de transmisión se genera a partir de una amplitud de una corriente de 3 amperes. Entonces, dado eso, obviamente nos conviene trabajar con esta ecuación en lugar de trabajar directamente con ecuaciones que ocupan la potencia. Como no conocemos la potencia, nos basta trabajar con la corriente, porque básicamente si nos fijamos, lo que tenemos aquí va a terminar haciendo referencia a potencia, así que finalmente es básicamente lo mismo. De hecho, este conjunto de aquí completo es la potencia de radiación. Es simplemente otra forma de expresarlo, ¿ya? Pero como tenemos la corriente y no la potencia de manera directa, es más fácil escribir así directamente la ecuación. Entonces, el vector de Poynting en magnitud va a ser los 3 amperes al cuadrado por los 193,9 ohms por la directividad, que son los 2,48, sobre 4pi. Y en este caso, esto va dividido por 1000 al cuadrado. Y esto nos va a dar 1,722 por 10 a la menos 4 watts sobre metros al cuadrado. ¿Ya? Entonces ya tenemos nosotros conocimiento de cuánto vale la magnitud del vector de Poynting justo en 1 kilómetro desde el transmisor, ¿verdad? Es decir, ya sabemos cuánto vale, digamos específicamente acá, la magnitud del vector de Poynting. Ya. Nosotros ya conocemos el vector de Poynting y como decía antes, la única forma o la forma más directa que tenemos de relacionar algo con intensidad de campo magnético o campo eléctrico es hacer el vector de Poynting. Entonces, de manera directa, nosotros podemos recordar que la magnitud del vector de Poynting se puede calcular como un medio de la parte real del producto cruz de E cruz H asterisco, ¿verdad? En este caso le ponemos magnitud porque es magnitud. Y esto es básicamente lo mismo que si nosotros calculásemos un medio de eta 0, porque estamos trabajando en el aire, de la magnitud de h al cuadrado. O, en caso contrario, podría ser también un medio de la magnitud del campo eléctrico al cuadrado sobre eta 0. En este caso, como estamos hablando de encontrar h0, vamos a despejar simplemente h0. Entonces, el vector de Poynting, justo en la antena que está recibiendo en este caso, es decir, a 1 kilómetro, valía 1,722 por 10 a la menos 4 watts sobre metro cuadrado. Va a tener que ser igual a un medio de eta 0 por h0 al cuadrado. Y finalmente tenemos una ecuación en la que simplemente vamos a tener que despejar h0 y vamos a encontrar respuesta a la primera pregunta. Entonces h0 en este caso va a ser 0,956 miliamperes sobre metro. Entonces, la misma idea de siempre. Nos dicen dónde tenemos que ubicar un dato y simplemente vamos a calcular algo que nos permita llegar a ello. Y eso responde a la primera pregunta que hablaba sobre cuál es la intensidad de campo magnético de la antena. En general, las preguntas con cuál es la intensidad de campo magnético o campo eléctrico suelen ser siempre muy parecidas. Siempre suele ser como calcule el vector de Poynting en el punto que le están pidiendo y a partir de eso calcule el H0 o el E0. Entonces no suelen variar demasiado. Así que eso debería ser relativamente repetitivo y no mucho más complejo que eso. Entonces la segunda pregunta dice, la potencia recibida por el transceptor TXRX, es decir, por lo que tenemos aquí. Entonces, como hablamos de ya la potencia recibida, necesitamos tomar toda la potencia que salió desde esta antena, ¿verdad? Ver cuánto vale el vector de Poynting justo en la antena receptora, ya lo calculamos, viene a ser este mismo dato, y a partir de ese dato obtener cuánto de toda esta potencia pasa al transceptor receptor y calcular así una potencia recibida. ¿Ya? Entonces, la potencia recibida, nosotros tenemos que recordar que va a ser básicamente nuestro vector de Poynting, ¿verdad? Justo afuera de la antena, en este caso a 1 kilómetro, porque estamos asumiendo que este vector de Poynting viene desde la antena transmisora, por el área efectiva de la antena que recibe, en este caso la antena TXRX, ¿verdad?
Ya. Y nosotros sabemos que el área efectiva, en este caso, va a tener que ser el área efectiva de un dipolo lambda. ¿Por qué? Porque, bueno, nuestra antena receptora es un dipolo lambda medio, perdón. Sí, lambda medio. Entonces tiene que ser la antena de un dipolo lambda medio. Que esto lo podemos revisar porque lo anotamos al principio. Entonces, aquí está. Antena transmisora receptora es un dipolo lambda medio. El área efectiva, entonces, en nuestro caso, va a ser lambda cuadrado sobre 4pi por la ganancia directiva de la antena receptora, en este caso en un ángulo de recepción, que a lo mejor ya no va a ser 90 grados, ahora lo vamos a ver, por la eficiencia de recepción. ¿Por qué? Porque, claro, nuestra vector de Poynting considera la eficiencia de transmisión, ya la consideró. ¿Dónde la consideró? Bueno, cuando ingresamos nosotros la resistencia de radiación, estamos hablando de eficiencia, porque la resistencia también habla un poco de cómo se generan las pérdidas de potencia, ¿ok? Entonces, nosotros revisamos acá. Siempre, cuando ustedes hagan el dibujito de las antenas o demás, siempre el ángulo de recepción, de transmisión, se traza desde la parte superior de la antena hacia la línea de transmisión. Por ejemplo, acá hicimos eso, era 90 grados. Entonces, en la antena receptora nos vamos a ubicar en la parte superior de la antena, es decir, acá, voy a cambiar el color, y vamos a trazar la dirección desde aquí hacia la línea de recepción. Y ese va a ser el ángulo que tendríamos que usar nosotros. En este caso se nos da el dato de acá abajo es pi sextos, entonces para completar los 90 grados, este de acá tiene que ser pi tercio, no hay de otra. Entonces si nosotros venimos acá, a donde estábamos recién, ya sabemos nosotros que nuestro ángulo pi rx tiene que ser realmente, uy, tiene que ser realmente pi tercio, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo qué cosas nos van faltando. Tenemos el área efectiva, lambda medio. Lambda lo conocemos, eran 2 metros, ¿verdad? Entonces simplemente nos queda 4 sobre 4pi. Nuestra ganancia de recepción, o sea, nuestra ganancia directiva, vamos a poner el tiro acá hablando medio, de recepción en pi tercio, y la eficiencia, que es un dato que se nos entrega como conocido, ¿verdad? De hecho, todavía nada más reemplazar los datos, por comodidad. Entonces, ¿qué es lo que nos va faltando? La longitud de onda nosotros la conocemos, la calculamos para el ejercicio de recién, y la eficiencia la entregaron como dato. Entonces, lo que nos va faltando es conocer cómo se comporta la ganancia directiva cuando la recepción se realiza en pi tercio. Y para esto siempre va a ser exactamente lo mismo. Noten aquí el cambio de nombre de ganancia directiva de recepción a ganancia directiva lambda medio. Básicamente son lo mismo, solo que así cuando uno va desarrollando le queda más claro qué está haciendo y se puede dar cuenta al tiro si está cometiendo un error o no. Entonces, para calcular ganancias directivas, en cualquier caso que sea un dipolo, es decir, para cualquier antena que no sea una parábola, vamos a hacer nosotros lo siguiente. Nosotros sabemos que hay una regla de tres que nos va a ayudar siempre. La ganancia directiva de un dipolo lambda medio en pi tercio sobre la función, que es como una función auxiliar de lambda medio en pi tercio, que es el mismo ángulo básicamente, esto al cuadrado tiene que ser igual a la directividad de un dipolo del mismo tipo sobre esta misma función auxiliar también en pi medios, porque finalmente hay que recordar que la directividad lambda medio es básicamente la ganancia directiva en pi medio, ¿verdad? Ya. Entonces, con eso en mente, nos falta calcular nuestras funciones auxiliares, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Primero, calculamos cuánto vale f lambda medio para pi tercio. ¿Sí? Entonces, al final, estas son cosas que ustedes deberían tener más o menos anotadas, deberían tener más o menos ya en el formulario, como cuál es la expresión de f para un dipolo lambda medio, cuál es la expresión de f para un dipolo lambda, y ese tipo de cosas, deberían tenerlas anotadas. Pero bueno, entonces esto va a ser el coseno de beta por h, por el coseno del ángulo que estamos analizando, en este caso pi tercio, menos el coseno de beta por h. Y todo esto va a ir sobre el seno del ángulo que estamos analizando, en este caso pi tercio. ¿Ya? A nosotros se nos informó de inmediato, o en el ejercicio, que h de lambda medios es básicamente lambda cuartos. ¿De dónde sale esto? Básicamente de que nos dijeron nosotros que 2h era un metro. Vamos a poner aquí el lambda medio. Eh, entonces, básicamente aquí tenemos que h es 0,5 metros. Y recordamos que lambda es 2 metros. Entonces la relación directa es que, claro, h medios es básicamente el 2 dividido por 4. Es así de simple.
Entonces nos quedamos con esta idea. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil trabajar con expresiones comunes que después nos ayudan básicamente a resolver el problema. Vamos a ver al tiro porque eso ayuda mucho. Ya. Si nosotros tomamos el f lambda medios de pi tercio y empezamos a reemplazar, nosotros recordamos de materias anteriores que beta es lo mismo que tener 2pi sobre lambda. Entonces en vez de escribir beta, vamos a escribir 2pi sobre lambda. Y el h también, en vez de escribirlo como h, lo vamos a escribir como lambda cuartos en este caso, que es lo que nos dio. Entonces, lambda cuartos y todo esto por el coseno de pi tercios. A esto le restamos el coseno de nuevamente beta, que es 2pi lambda, por h, que es lambda cuartos. Y todo esto dividido por el seno de pi tercio. Ya. Entonces, hecha esta, como es, este reemplazo como de las variables, obviamente los lambdas se cancelan entre ellos y la expresión queda mucho más simple. Nos queda simplemente que f de lambda medio, evaluado en pi tercio, es el coseno de pi medios por el coseno de pi tercio menos, falta un paréntesis, el coseno de pi medios sobre el seno de pi tercios. ¿Ya? Entonces, aquí relativamente se van simplificando ya las cosas. El coseno de pi medio, nosotros sabemos ya de inmediato que no aporta información, esto es cero. Y ahora simplemente nos queda calcular el coseno y el seno y no deberíamos tener ningún tipo de problema, ¿verdad? Entonces, ustedes simplemente calculan cuánto vale el coseno de pi tercios y van a llegar a que tienen el coseno de pi medios. Y aquí por favor tengan mucho ojo cuando calculen coseno y seno. Lo que queda aquí adentro tiene que quedar expresado en función de radianes. Porque si empiezan a mezclar radianes con grados, va a quedar la embarrada. O expresan todo en radianes o expresan todo en grados. Y aquí voy con eso, que este pi medios o es pi medios o es 90 grados. Pero no mezclen pi medios con grados ni cosas así porque al final el resultado va a terminar variando y va a quedar malo. Entonces, el coseno de pi tercios es un medio. Esto queda así, dividido sobre el seno de pi tercios. Y la expresión ya se simplificó caleta. Tenemos básicamente el coseno de pi cuartos y el seno de pi tercios. Y ya, eso ya lo termina de simplificar. Coseno de pi cuartos es raíz de 2 medios. Y el seno de pi tercios es raíz de 3 medios. Y con esto llegamos a que lo que estábamos buscando es raíz de 2 dividido por la raíz de 3. Ahí ustedes lo pueden dejar así o lo pueden expresar básicamente lo típico que se hace que se multiplica por raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo, pero no es obligatorio. Pero bueno, por, no sé, un respeto a los matemáticos supongo, esto queda así, ¿ya? Entonces ya encontramos la primera respuesta. Eh, lo segundo que nos interesa recordar es cuánto vale esta misma función, pero en vez de evaluada en pi tercios, es evaluada en pi medios, ¿verdad? Entonces nosotros ya recordamos cómo era la expresión, era coseno, esto de acá va a quedar igual, ¿cierto? No va a cambiar, el pi medios. Lo que cambia es lo que está dentro del coseno, que va a ser pi medios, y el coseno de acá sigue siendo el mismo, y el seno de abajo sí cambia, que es seno de pi medios. Entonces, tenemos claro que esto sigue siendo cero, esto ahora se hace cero, el coseno de cero básicamente es 1, y el seno de pi medios también nos da 1. Entonces, simplemente nos queda que la función de lambda medio de pi medios es 1. Entonces ya con todos los elementos de la regla de 3 calculados, podemos despejar cuánto vale nuestra ganancia directiva de lambda medios evaluada en pi tercio, que va a ser la directividad de un dipolo lambda medio por la función auxiliar que tenemos aquí, de un dipolo lambda medio evaluada en pi tercios al cuadrado sobre la misma función evaluada en pi medios y al cuadrado también. Entonces ya con puro elemento, esto debería ser sabido al menos o tenerse en el formulario que esto es así, por la raíz de 6 dividido 3 al cuadrado sobre 1 al cuadrado que realmente no nos aporta nada. Entonces la ganancia directiva
en un ángulo de recepción de pi tercios va a ser 1,093 y el 3 periódico, ¿ya? Y todo este trabajo, por supuesto, fue para responder la pregunta que teníamos antes, que era ¿cuánto vale la potencia recibida? Entonces, volviendo para arriba, ¿qué necesitamos conocer nosotros? Nosotros necesitamos conocer cuánto vale el área efectiva. Y para conocer el área efectiva necesitábamos lambda, ya lo conocemos, necesitábamos la eficiencia, es un dato del ejercicio, y nos faltaba simplemente conocer cuánto vale la ganancia directiva en pi tercios por un dipolo lambda medio. Entonces, ahora que conocemos todos los elementos de la pregunta, podemos simplemente responder a lo que se nos estaba preguntando. La potencia recibida, voy a recordar, era el vector de Poynting que viene desde el dipolo lambda original a 1 kilómetro de distancia por el área efectiva, que recordamos era lambda al cuadrado, que es 2 en lambda, sobre 4pi, por la ganancia directiva en el ángulo de recepción, que era 1,093, y por la eficiencia, que en este caso la eficiencia de recepción es de 0,8. Entonces, con todos los datos ya conocidos, el resultado, bueno, y recordamos obviamente que el vector de Poynting que estamos usando es básicamente el mismo que calculamos en el ejercicio anterior. Entonces no hay para qué volver a calcularlo, si al final es este dato que está acá. Entonces, simplemente la potencia recibida, lo voy a anotar abajo porque no me queda mucho espacio, va a ser 47,94 microwatts. ¿Sí? Igual recordar que es normal que las potencias recibidas suelen ser muy pequeñas cuando las distancias son tan grandes como 1 kilómetro. Entonces esto es súper normal. Ya, el tercer apartado que nos están pidiendo dice el diámetro de la antena parabólica, esta que está acá, de A, para recibir la misma potencia que recibe el transceptor TX-RX desde la antena TX1. Esta pregunta básicamente nos dice, recordemos que, a ver, voy a ocupar el dibujo. Recordemos que estas distancias no solo hablan de cómo están distanciadas las antenas como tal, sino están hablando de cómo se están realizando la transmisión de potencia. ¿Ok? Entonces nosotros sabemos que esta antena está transmitiendo y esta antena de acá, voy a borrar de hecho todos los dibujos que tengo acá porque ya es como demasiado. Nosotros ya sabemos que la antena TX1, esta de acá, está transmitiendo una potencia hacia esta antena que es la que está acá. Y esta antena va a tomar esa potencia, va a cambiar la frecuencia y la va a volver a transmitir y la va a poder recibir el, la antena parabólica, ¿verdad? Entonces va a recibir la potencia desde partir de esta antena, pero que va a cambiar la frecuencia de transmisión. Entonces vamos a tener que primero trabajar con esos detalles. ¿Ok? Entonces vamos con ello. ¿Qué nos decía el ejercicio además? El ejercicio también nos decía que la potencia transmitida por esa antena, o la potencia transmitida por TXRX, iba a ser la potencia que recibía, exactamente la misma potencia que recibía, más 60 decibelios. ¿Ok? Que es básicamente tomar el elemento que teníamos nosotros y elevarlo a 6. Básicamente lo mismo. Entonces pueden tomar cualquiera de los dos caminos, o sea, elevarlo a 6, multiplicarlo por 10 elevado a 6. Pueden tomar cualquiera de los dos caminos, o convierten o toman los 47,94, que esto está aproximado, de microwatt, lo convierten a dBm, le suman los 60 dB y después toman esto y lo convierten a watts de nuevo, o simplemente recuerdan que sumar 60 decibelios es básicamente multiplicar por 10 6 veces, que sería simplemente tomar los 47,94 microwatts y multiplicarlo por 10 a la 6. Eh, Sí, multiplicarlo por 10 a la 6. Entonces básicamente nos quedaría 47,94 watts. Entonces, si ustedes se acuerdan del hecho de que sumar 60 decibeles es básicamente multiplicar por 10 el número 6 veces, simplemente saben de inmediato que la potencia transmitida es el mismo número que teníamos antes de potencia recibida, los 47,94 microwatts, pero por 10 a la 6. Entonces el microwatt, o sea, el micro de microwatt se anula con el 10 a la 6 que estamos agregando y esto sería simplemente watts. ¿Sí? Entonces esa es la potencia transmitida. Además el ejercicio, recordemos, nos dice que vamos a trabajar con una nueva frecuencia, que es el doble de la frecuencia original. La frecuencia original era 150 MHz, ahora vamos a estar trabajando con 300 MHz. ¿Sí? Entonces,
¿Qué nos dice eso? Recordemos que el dipolo, o bueno, esta antena transmisora receptora, originalmente, esto no sé qué es, esto originalmente era un dipolo lambda medio, cuando estaba recibiendo. Pero cuando transmite, va a pasar a ser un dipolo lambda, porque 2H de esa antena era igual a 1 metro, y claro, cuando estábamos recibiendo, eso significaba, em, eso significaba que 2H era igual a lambda medios. Por tanto, era un dipolo lambda medios. Pero ahora, con la nueva frecuencia, vamos a tener que 2H igual a 1 metro va a implicar que 2H es igual a lambda, pero un lambda prima. ¿Por qué? Porque claramente vamos a cambiar. Si nosotros teníamos un lambda que era C partido F, que daba igual a 2, ahora vamos a tener un lambda que se va a calcular como C partido F prima. Y esto es básicamente esto que tenemos acá. Y si nosotros recordamos que C partido F básicamente es 2, todo esto nos dice al tiro que este lambda nuevo es 1 metro, o la mitad del lambda anterior. Entonces, esta antena que antes recibía como un dipolo lambda medios, ahora transmite como un dipolo lambda. Y eso es un ejercicio muy típico de antena, que una antena trabaje como dipolo lambda medio o dipolo lambda y después cambie su modo de operación de uno a otro. Entonces ahora nos piden que la potencia recibida de la antena parabólica por parte de lo que transmite el transceptor sea exactamente lo que recibía este mismo transceptor. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia recibida por la parábola, le voy a poner una P, tiene que ser igual a la potencia que recibía el TX-RX, que obviamente es conocida, ¿cierto? Es lo que obtuvimos antes, que es 47,94 microwatts. Entonces ya sabemos cuál es la potencia que tiene que recibir esta antena parabólica. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el ejercicio y nos vamos a ir yendo para atrás. Como siempre, en el dibujo podemos ver, la antena parabólica siempre está recibiendo el 90 grados y revisamos al tiro que, nosotros recuerden, como les decía, el ángulo de transmisión-recepción se mide siempre desde la parte de arriba de la antena hacia abajo. Entonces, como este es pi tercios, este de acá va a tener que ser pi sextos para completar los 90 grados. ¿Ya? Entonces ya sabemos con qué ángulo se está transmitiendo y con qué ángulo se está recibiendo. ¿Qué vamos a necesitar nosotros para saber qué se requiere para, o sea, qué diámetro tiene que tener la antena para que la recepción sea tal? Bueno, simplemente vamos a tener que hacer los mismos pasos que hacíamos antes, es decir, vector de Poynting y área efectiva, pero al revés. Ya sabemos cuánto hay que recibir, ya sabemos cuánto transmitimos, nos falta saber qué hay en medio. Entonces, nosotros recordamos qué cosas vamos a necesitar siempre, el vector de Poynting. Esta vez en 2 kilómetros, porque la antena parabólica está a 2 kilómetros de nuestro nuevo transmisor, es básicamente la eficiencia del transmisor por la potencia que está ingresando a la antena que transmite, por la ganancia directiva, este caso en el ángulo de transmisión que ya vimos que era pi sextos, y por supuesto tiene que ir dividido por la forma en la que está radiando la potencia, que es los 4 pi sobre los 2000 metros al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer básicamente? Tomamos la potencia con la que estamos transmitiendo, es decir, esta potencia, hacemos que salga de la antena aplicándole esta eficiencia, vemos cómo afecta la dirección en la que está la antena receptora a la cantidad de potencia que se va a recibir y vemos además cómo decae esta potencia con la distancia. Ahora, cuando nosotros sepamos cuánto vale el vector de Poynting justo afuera de la antena receptora, simplemente nos va a faltar saber cuánto vale el área efectiva de esa antena parabólica para saber cuánto vale la potencia recibida. Pero como ya sabemos cuánto vale la potencia recibida, solo vamos a tener un par de ecuaciones más para equilibrar. Pero bueno, vamos paso a paso. Nosotros la potencia transmitida ya la conocemos, ¿cierto? Los 47,94 watts. La eficiencia de transmisión es un dato del ejercicio. Los 2000 metros también son un dato del ejercicio. Lo que nos va a faltar es la ganancia directiva de transmisión.
Entonces, al igual que hicimos antes, vamos a tener que volver a aplicar esta regla de 3 y nosotros necesitamos conocer cuánto vale la ganancia directiva de transmisión. En este caso, es una ganancia directiva de un dipolo lambda, le vamos a poner prima porque es un lambda distinto al anterior, y vamos a hacer la regla de 3 que mencionábamos antes. Entonces, simplemente esto en el ángulo de transmisión sobre esta función en el ángulo de transmisión al cuadrado tiene que ser igual a la directividad de un dipolo lambda sobre esta función también de un dipolo lambda en pi medios. ¿Ya? Eh, Vamos a aplicar al tiro la simplificación de b por h. Nosotros sabemos que b es 2pi sobre lambda y nosotros también sabemos que h es básicamente lambda medios porque tenemos un dipolo lambda. ¿Ya? Con esto en mente, sabemos, bueno, lambda prima, sabemos que b por h va a ser pi. ¿Ok? Entonces f de lambda prima en pi sextos va a ser el coseno de beta por h, que es pi, por el coseno del ángulo en el que estamos transmitiendo, que es pi sextos, menos el coseno de beta por h, nuevamente pi, sobre el seno del ángulo en el que te estamos transmitiendo, que es pi sextos. ¿Ya? Eh, Simplemente nosotros sabemos que coseno de pi es menos 1, entonces podemos hacer ese cambio al tiro. Tenemos que el coseno de pi por el coseno de pi sextos más 1 sobre el seno de pi, ahí me falta un paréntesis, sobre el seno de pi sextos. Entonces ya es simplemente resolver un par de cosenos y senos. Entonces tenemos coseno de pi. El coseno de pi sextos es raíz de 3 medios, ya lo habíamos calculado en algún momento antes. Y el seno de pi sextos es un medio. Voy a poner 0,5. Y ahora simplemente nos queda resolver. Tenemos un coseno arriba y una suma y una división súper simple. Entonces este valor yo en general recomiendo ocupar todos los decimales posibles por simplicidad. Entonces yo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a predicar con el ejemplo. En este caso ahí me dio este número. No es obligatorio que usen todos los decimales, pero yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque suele ser mucho más fácil de resolver o de notar cuando hay errores si ocupáis todos los decimales, según yo. Al menos eso pienso yo. Y luego ya tenemos obviamente el, vamos a anotar acá, de pi sextos. Y por supuesto nos falta conocer cuánto vale la misma función, pero evaluada en pi medios. Ya conocemos de antes que esto es básicamente coseno de pi por el coseno de pi medios más 1, faltó el paréntesis de no, sobre el seno de pi medios. Entonces igual que antes, esto vale 1, el coseno de pi medios vale 0 y este conjunto de aquí, que es coseno de 0, vale 1. Entonces esta función básicamente es 1 más 1 sobre 1. Y eso nos queda en 2. Ya conocemos entonces las dos funciones y podemos pasar a despejar la ganancia directiva del dipolo lambda en el ángulo de transmisión bisecto, que va a ser la directividad de un dipolo lambda por la función del dipolo lambda en pi sextos al cuadrado sobre la función del dipolo lambda en pi medios al cuadrado también. Entonces, con todos estos elementos ya simplemente va a ser reemplazar. Recordar que la directividad de un dipolo lambda son 2,48. Los otros dos los acabamos de calcular y por tanto esto nos va a dar 0,0189. ¿Ya? Eh, estos son los resultados que suelo aproximar. ¿Ya? A lo que voy es que estos resultados intermedios no suelo aproximarlo, suelo aproximar solamente el resultado como final, entre comillas, de un proceso largo, porque siento que me desvío menos de la pauta, por alguna razón. Ya conocemos entonces todos los elementos que necesitamos para calcular nuestro vector de Poynting. Así que, vector de Poynting, justamente afuera de la antena parabólica, es decir, a 2 kilómetros del transceptor, va a ser la eficiencia de transmisión, 0,8,
por la potencia que está entregando el transceptor a la antena dipolo lambda, que son los 47,94 watts, por la ganancia directiva. Y hay que recordar una cosa importante. Esta ganancia directiva que calculamos acá no incluye la eficiencia. La eficiencia de la transmisión está acá, ¿ya? Tengan mucho cuidado, no la incluyan dos veces, que no vaya a ser que aparezca un 0,8 adentro de acá y después aparezca el mismo 0,8 afuera y eso genere que el ejercicio esté malo. Y recuerden que toda esta potencia se distribuye en el espacio de manera esférica. Entonces, 4pi por los 2000 metros al cuadrado. Entonces la magnitud del vector de Poynting a 2 kilómetros de distancia va a ser 14,42049 nanowatts sobre metros cuadrados. Y esto nos indica de inmediato que la antena parabólica va a tener que ser grande. ¿Por qué? Porque está recibiendo muy poca densidad de potencia. Entonces vamos a tener una antena parabólica grande para poder lograr que de 14,42049 nanowatts metro cuadrado pasemos a tener microwatts. ¿Sí? ¿Se entiende que hay un cambio ahí súper importante? Entonces, recordando, la potencia recibida por una antena parabólica va a ser el vector de Poynting en magnitud justo afuera de la antena parabólica por el área efectiva de la antena parabólica. Nosotros conocemos la potencia recibida, nosotros conocemos el vector de Poynting y nos están preguntando por el diámetro de la antena. Y el diámetro de la antena está siempre relacionado al área efectiva. Entonces, el área efectiva de la parábola, recordemos que se calcula como pi al cuadrado sobre 4pi por pi por el diámetro sobre lambda, en este caso lambda prima, voy a colocar ahí, esto al cuadrado, por la eficiencia de recepción de la antena parabólica. Y aquí yo comento siempre que, bueno, las antenas parabólicas siempre están recibiendo en un ángulo de 90 grados, eso recordarlo. Entonces, esto de aquí es básicamente la directividad, en cierta forma, de una antena parabólica. em, y este conjunto completo de aquí vendría a ser como el equivalente a la ganancia de potencia de una antena, ahí lo noté, lambda, de una antena parabólica. Aunque no se ocupen estos términos, son básicamente lo que sería el equivalente a eso, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nuestra incógnita. La eficiencia de la antena parabólica es conocida, el lambda también es conocido, así que vamos a pasar a plantear nuestra ecuación. La eh, potencia de recepción, como ya les dije, es conocida, son los 47,94 microwatts. Esto tiene que ser igual a el vector de Poynting en magnitud, que nosotros calculamos recién, que es 14,42049 nanowatts sobre metro cuadrado. Esto parece una M, así que lo voy a borrar. Nanowatts, ahí sí. Por el área efectiva, ¿verdad? El área efectiva que era lambda prima al cuadrado. Recordemos que lambda prima es un metro, ya no son 2 metros. Así que, bueno, vamos a tener lambda prima al cuadrado, lo voy a dejar anotado ahí. Y voy a tomar este lambda que está acá y lo voy a sacar del paréntesis. Entonces va a quedar así, lambda prima al cuadrado por pi al cuadrado por el diámetro de la antena parabólica al cuadrado sobre 4pi. Y esto multiplicado obviamente por la eficiencia de la antena parabólica que era de el 90%. ¿Ok? Entonces, de inmediato, el lambda cuadrado se va con el lambda cuadrado, este pi se lleva uno de los pi de arriba y la ecuación ya nos va quedando como 47,94 microwatts igual a 14,42049 nanowatt sobre metros cuadrados por pi por dA al cuadrado por 0,9. Y por supuesto el cuadro que se me había olvidado. Entonces, hecho eso, solamente nos queda despejar nuestro diámetro de la antena parabólica y directamente va a ser 47,94 los microwatts, perdón, estoy bien resfriado, por 4 y esto dividido por 0,9 por, no voy a anotar de nuevo el número, voy a poner simplemente el- la magnitud del vector de Poynting por pi y todo esto en raíz cuadrada.
Y esto significa que nuestro diámetro de la antena parabólica son 68,58 metros de antena parabólica. Y como yo les decía, al tiro se nota que, claro, teníamos muy poca densidad de potencia llegando a la antena parabólica y teníamos que hacer que creciera en dos órdenes de magnitud por lo menos. Entonces se nota al tiro que podemos esperar un diámetro de antena de esta forma, que tenga al menos unos dos órdenes de magnitud que pueda sumar. ¿Ya? Ya. Y lo último que nos preguntan en esta ayudantía es, es, si no hubiera conversión de frecuencia, el diámetro de la antena parabólica resultaría mayor o menor que en el caso anterior. Justifique su respuesta. Entonces nos preguntan, ¿qué pasa si la frecuencia hubiese seguido siendo 150 MHz en lugar, o sea, sí, en lugar de convertirse a 300 MHz? Este número de acá, ¿sería mayor o menor? ¿De qué depende eso básicamente? Depende de saber de si estoy, depende de saber si el vector de Poynting en magnitud crece o disminuye. Porque claro, si la magnitud del vector de Poynting crece, significa que hay más potencia para recibir, entonces necesito menos diámetro de antena para poder capturar la suficiente potencia. Si el vector de Poynting disminuye, entonces yo necesito eh, una mayor diámetro de antena para capturar más potencia. Entonces, ¿cuál es el pensamiento acá? Es analizar de qué depende el diámetro de la antena. Ah, yo quería recibir una potencia fija. Ya, y para que eso ocurra, ¿de qué depende el diámetro de la antena? El diámetro de la antena depende del vector de Poynting. ¿Por qué el vector de Poynting? Porque la eficiencia de la antena no la vamos a modificar, ¿verdad? Porque no se puede, es lo que es. Y la distancia entre las antenas tampoco la podemos modificar, no se puede. Y nosotros sabemos que la potencia recibida depende del área efectiva y del vector de Poynting. ¿Sí? Pero claro, aquí nos interesa saber eh, qué tendría que pasar para que la potencia siga siendo la misma, pero variando el diámetro de la antena. Entonces, para saber qué pasa con el diámetro de la antena, hay que saber qué pasa con la magnitud del vector de Poynting. Y para saber qué pasa con el vector de Poynting, o sea, con la magnitud del vector de Poynting, tenemos que simplemente recordar que nuestro vector de Poynting depende, uno, de la potencia transmitida, que es fija, no podemos tocarlo, y dos, de la ganancia directiva. Bueno, y de la distancia, pero como les digo, la distancia no la podemos modificar. Entonces, ¿de qué va a depender esto? De la ganancia directiva que tenga la antena. En este caso, obviamente en el ángulo pi sextos. Entonces, según lo que pase con la ganancia directiva, va a pasar algo con el vector de Poynting en magnitud y eso nos va a afectar a qué debería pasar con el diámetro de la antena. ¿Ok? Entonces, otra forma de verlo, para quienes quieran pensarlo así, es ¿qué va a pasar? Si nuestra frecuencia f' es igual a la f original, eso implica que lambda' va a ser igual al lambda original. Entonces, ¿qué podemos pensar nosotros? Que para saber qué pasa con el diámetro de la antena, hay que ver qué pasaría con todas las cosas que dependen de lambda. ¿Qué depende de lambda? La ganancia directiva, ¿verdad? Y algunos podrían decir el área efectiva, pero aquí recordar que el área efectiva se escribe como lambda cuadrado sobre 4pi por pi por dA, estos dos al cuadrado, sobre lambda cuadrado por la eficiencia de la antena. Entonces lambda cuadrado con lambda cuadrado se nos van y el área efectiva ya no depende de la longitud de onda. ¿Ok? Entonces, si la frecuencia f' pasa a ser f de nuevo, la longitud de onda prima es igual a la longitud de onda original, eso nos dice al tiro que el Tx, Rx, vuelve a ser un dipolo lambda medios. Como vuelve a ser un dipolo lambda medios, significa que la ganancia directiva que hay que calcular tiene que tener la forma de lambda medios. Entonces nosotros nos preguntamos cuánto vale ahora la ganancia directiva lambda medios de pi sextos, que es el único que finalmente nos puede decir qué va a pasar con el diámetro de la antena. Entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros? Nuevamente esta información. Esto al cuadrado, directiva de un dipolo lambda medio sobre función lambda medios pi sextos al cuadrado. Eh, no voy a entrar en detalle con el cálculo porque ya lo hicimos un par de veces. Entonces,
simplemente f de lambda medio de bisextos, cuando ustedes hagan el cálculo les va a dar 0,417793733 y f lambda medios de, a ver cuenta de que no es de bisextos, esto es pi medios, ahí sí, es básicamente 1, que ya lo habíamos calculado antes, así que en realidad ni siquiera era necesario volver a calcularlo. Entonces con esos dos datos, pi medios, esto de acá, va a ser igual a 1,64, que es la directividad de un dipolo lambda medio, por, no voy a anotar el número completo, todo esto al cuadrado, sobre 1 al cuadrado, que al final no interesa mucho. Y esto va a dar 0,2863. ¿Ya? Finalmente, volviendo a lo que nos estábamos preguntando antes, vector de Poynting, ¿cierto? Nosotros recordamos, aquí ustedes ya podrían tener una, con esto ustedes ya tienen una respuesta, la verdad. No necesitan seguir haciendo más cálculos. Nosotros aquí tenemos que la ganancia directiva es 0,2863. La ganancia directiva antes era 0,0189. Y si ustedes se fijan, el vector de Poynting en magnitud depende linealmente de lo que valga la ganancia directiva. ¿Qué quiere decir eso? Si aumenta la ganancia directiva, aumenta la magnitud del vector de Poynting. Si disminuye la ganancia directiva, disminuye la magnitud del vector de Poynting. En este caso, nuestra ganancia directiva aumentó de 0,0189 a 0,2863. Eso nos dice al tiro que eh, la magnitud del vector de Poynting va a ser mayor, esta nueva magnitud, a la que teníamos antes. ¿Ok? Como es mayor, significa que en la antena receptora hay una mayor cantidad de potencia disponible, por decirlo de alguna forma. Hay una mayor densidad de potencia. Como hay una mayor densidad de potencia, no necesitamos una antena tan grande para recibir eh, la, la misma cantidad de potencia. Entonces, aquí ustedes ya podrían responder, mira, ¿sabéis que el diámetro nuevo de la antena tiene que ser menor al diámetro original de la antena? Porque como la densidad de potencia en el lugar va a aumentar, entonces ya no se necesita una antena tan grande para lograr la misma potencia recibida. Pero para los que quieran asegurarse, simplemente calculan el vector de Poynting, calculan directamente cuánto vale el vector de Poynting en magnitud, en la eficiencia de transmisión por la potencia transmitida eh, por la ganancia directiva sobre 4pi por la distancia al cuadrado. Esto da 218,4436926 y estos son nanowatts sobre metro cuadrado. Por si quieren recordar cuánto valía la anterior, la densidad de potencia anterior era 14 nanowatts y ahora estamos en los 218 nanowatts. Entonces, como les decía, la densidad de potencia es mayor, por tanto es más sencillo obtener una potencia de recepción mayor. Entonces, ahora si hacemos simplemente la misma ecuación que teníamos antes, la potencia recibida recordamos que era 47,94 microwatts. Esto básicamente tiene que ser igual al vector de Poynting que calculamos recién en magnitud, 218,4436926 por el área efectiva. Y el área efectiva de una parabólica, recordamos que es lambda cuadrado, voy a hacer lo mismo que despejé antes, sobre lambda cuadrado, por pi cuadrado, por dA, le vamos a poner dA' al cuadrado, sobre 4pi, por la eficiencia de recepción, que era del 90%. Los lambda de estos se van, este pi se va con este cuadrado, y si despejamos nuestro dA', nos va a dar los 17,62 metros, que como ya les anticipaba, es menor al diámetro original que teníamos antes, que era de, no me acuerdo, 68,58 metros. 68,58 metros. ¿Ok? Y con eso ya respondimos la pregunta. O sea, la respuesta como tal es el diámetro de la antena resultaría ser algo menor que el diámetro de la antena original. Y eso termina el ejercicio. Pero antes de terminar la cápsula, aprovecho de añadir un pequeño mini resumen, que es, al menos como yo me aprendí o
me ayudaba al menos a mí a entender esto de la transmisión de antenas, era con un ejemplo así. Yo al menos lo recordaba como un proceso. Entonces, primero tengo una potencia transmitida. Esta potencia transmitida sufre por pérdidas, dado el uso de esta guía de onda que está llevando la potencia desde este transmisor hasta la antena, desde la conversión, desde simplemente el medio en el que se está transfiriendo. Entonces vamos a sufrir pérdida. Entonces, al pasar desde la guía de onda al aire, nosotros vamos a tener que incorporar la eficiencia de transmisión de la antena y vamos a obtener una potencia radiada, ¿ya? Eh, bueno, una potencia radiada o una potencia ya real como tal, ¿sí? Esta potencia no nos sirve como tal porque necesitamos considerar que esta antena está transmitiendo en todas direcciones, pero solo nos interesa saber una, que es la que la antena receptora está. Entonces, como está transmitiendo en esta dirección, tenemos que incorporar un elemento que nos diga, oye, esta potencia de radiación, perfecto. Pero esta potencia de radiación además está enfocada en tal dirección. Entonces, en tal dirección va a haber solo una parte de esa potencia. Y por eso nosotros incorporamos ahora nuestra ganancia. La ganancia tiene que ser directiva, porque nosotros ya consideramos la eficiencia acá, entonces no puede ser la ganancia de potencia directamente. Entonces incorporamos nosotros la ganancia directiva del dipolo correspondiente. ¿Sí? Entonces ya, perfecto. Conocemos cuánta potencia va en una dirección, pero también nos interesa saber cuánta de esa potencia llega, porque se está transmitiendo por el aire, pero el aire no es un conductor maravilloso que nos genera pérdida. Va a haber pérdida sí o sí. Entonces nosotros tenemos que considerar cómo se está propagando esta cuestión. Y esta cuestión, cuando tú lo miras a las grandes distancias que lo hace, tú puedes considerar que se propaga de manera esférica. Y cuando haces eso, puedes asumir que las pérdidas por distancia que hay que incorporar se verían de la forma esférica, 4pi por la distancia al cuadrado. Y ya que tú tienes eso, puedes conocer cuánto vale la magnitud del vector de Poynting justo en la antena receptora. Conociendo eso, tienes que ver de todo el vector de Poynting que hay, cuánto es capaz de recibir esta antena según su tamaño virtual. Y el tamaño virtual, por supuesto, nos hace incorporar el área efectiva. Hay que pasar de watts sobre metro cuadrado a solo watts. Entonces incorporamos el área efectiva. Y el área efectiva ya considera la eficiencia, por tanto nos olvidamos de eso. Es decir, esto ya tiene dentro de sí la eficiencia de recepción. Y con eso nosotros tenemos una potencia recibida. Entonces así me gusta pensarlo como un proceso, por si a alguien le llegase a servir esta explicación. Así que con eso me despido, espero que les vaya bien en el certamen y esto es la cápsula de antenas.